40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues saben ustedes que estamos en 40 años, estamos en realidad y estamos con JF en la mata. JF, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, episodio número 10 sobre la historia de los presidentes americanos del siglo XX, siglo XXI, JF. Oye, JF, volvamos ahora donde nos habíamos quedado, de George Bush a Clinton, ¿no? Eso es. Acuérdese que el Partido Republicano se dividió, aunque el Partido Republicano como tal apoyó a George Bush padre para la reelección, como es lo habitual, porque a los presidentes generalmente se les suele apoyar siempre para que se presenten a reelección, pero Ross Perot montó aquella candidatura de aquel partido independiente y consiguió suficiente número de votos como para hundir la candidatura de George Bush padre. Hay que decir que Perot no buscaba hundir a Bush padre, buscaba ser presidente, y es la única vez en la que un candidato tercero tuvo tanto seguimiento. O sea, para hacernos una idea, el porcentaje de votos de Ross Perot fue casi el 20% de los votos. Del electorado. La fuerza es una brutalidad. Con lo cual, en segundo lugar, quedó George Bush con algo así como el 30%, pero ganó Clinton con un 40%. Es evidente que si Clinton gana con un 40%, si Bush tiene un 30% y Perot tiene un 20%, pues a poco que sumemos nos damos cuenta que si Bush y Perot hubieran ido juntos, pues hubiera ganado la candidatura de Bush. Pero también tendrá que mirar Bush padre por qué se había desgastado tanto su imagen, a pesar de que había ganado la primera guerra del Golfo, como para, la economía también iba bastante mal, dicho sea de paso, como para que gran parte de los votantes republicanos prefirieran apoyar a Perot antes de continuar a Bush, que no dejaba de ser un candidato continuista de Reagan, y Reagan era del año 80, entonces al final, que 12 años después siguiera la misma administración, pues generó deseos de cambio, incluso dentro del Partido Republicano. Pero cuando hay división, pues ¿quién gana? Pues la oposición, y ganó Bill Clinton. Bueno, el mandato de George Bush padre, esos 4 años, fueron continuistas con las políticas de Reagan, pero no tenía el mismo carisma, ya lo habíamos comentado, que tenía el propio Reagan, ¿no? Claro, también hay que reconocer que todas las etapas tienen su ciclo. Seguramente la popularidad de Reagan en el año 88, pues no será la misma del año 80, ¿por qué? Pues porque ya ha pasado su etapa, lo hizo bien en su momento, su modelo en el año 80 vino bien, pero ahora estamos 8 años después, ya toca. Sabe que los americanos tienen la famosa norma de que no se puede reelegir un presidente más de 2 veces, que precisamente se hace para eso, para que una administración no pueda eternizarse y que nadie cometa el error de, no solo él, su equipo, de amodorrarse en el poder y creer, bueno, pues este país es suyo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hablaba ayer con una amiga escritora norteamericana y le decía, lo que pasa es que ella era mucho más pesimista que yo, le decía, es verdad que ahora está muy polarizado en Estados Unidos y hablar de política, sobre todo si eres conservador, es muy arriesgado porque lo mismo acabas a tortas con tu vecino. Pero seguramente, después de noviembre, se tranquilizará la cosa. ¿Por qué? Porque Trump no podrá ser reelegido otra vez. Por lo cual, si gana Trump, por un mal que siente, ya no pueden estar 4 años pensando en cómo hundirle porque ya está, se acabará. O sea, pase lo que pase, en 2024 dejará de ser presidente. Y si no es reelegido, pues tampoco habrá mucho jaleo porque no me imagino a la derecha tomando las calles con manifestaciones pataletas como sí han hecho lo que podemos llamar el progresismo norteamericano en esas ridículas manifestaciones del año 2016. No creo que se repita, con lo cual ahora vamos a vivir 4 meses de crispación total, pero seguramente en diciembre yo creo que la cosa se calmará. En el caso de Bush Clinton, claro, no es que la gente dijera, Reagan ha sido un asco. No, pero si me decís, ya está, ya pasó la etapa. No, ahora toca otra cosa. Toca lo que se llama el movimiento pendular. La administración republicana había hecho un buen labor, había ganado la Guerra Fría en la mentalidad norteamericana, pero estábamos entrando en otro mundo. De todos modos, hay otro problema que también perjudicaba un poco a Reagan y a Bush y una forma de entender el tema, que ellos habían llegado a, entre comillas, apoyar un poco al islamismo porque se entendía que eso podía frenar al comunismo. Eso lo habían hecho todos. Acuérdense que los británicos apoyaron la creación de Pakistán únicamente para impedir que la Unión Soviética llegara a Karachi. Entonces, Occidente escogió, y es complicado saber si acertaron o no, favorecer a los islámicos como contrapeso a los comunistas. Todo esto de Afganistán, todo esto de Irán Gate, y entonces al final, en los años 90, ya no se veía el comunismo como un peligro y en cambio sí aparecía la amenaza islámica, ¿no? Entonces eso tampoco
era algo que ayudaba mucho a la imagen de aquella administración republicana. Pero vamos, por encima de ninguna cosa, al Bush le perjudicaban dos cosas. Una administración que ya se estaba haciendo muy larga, 12 años, y dos, que la economía estaba mal. O sea, la economía, los datos económicos estaban empezando como pasaba también en España en aquella época, estaban mal, el paro estaba disparándose y eso penaliza mucho. El Bill Clinton, que gana las elecciones de 1992, no es un Clinton radical a pesar de que lo intentan. O sea, la estrategia republicana en las elecciones de 92, muy habitual en el Partido Republicano, es intentar convencer a la gente de que Clinton es socialista, es radical de izquierdas, que es algo muy típico del Partido Republicano contra los candidatos del Partido Demócrata. Pero no había muchos datos en los que basarse en eso. A fin de cuentas, ya digo, en plena campaña antielectoral, Clinton ejecuta a unos condenados por asesinato en Arkansas, con lo cual ahí deja claro que no es el modelo de hippie pacifista que querían. Y luego, cuando estuvo en el poder, siempre que hizo, bombardeó unas cuantas veces Irak, aunque no invadiera Irak, dentro que fue Bush el que entendió que no debían cepillarse a Saddam Hussein para que no, digamos, hubiera un liderazgo hegemónico de Irán en la zona del Golfo. Por cierto, con Dick Cheney como secretario de Estado. Una figura muy importante porque usted sabe que Dick Cheney, secretario de Estado con Bush padre, sea un poco el mentor de todo el mandato de Bush Jr. De hecho, existe la idea de que Bush Jr. era más la correa de transmisión del verdadero presidente, que era Cheney como vicepresidente. Bueno, un Cheney del que luego hablaremos. Oye, cuéntanos, Bill Clinton gana por una mayoría muy ajustada, lo hemos comentado por Ross Perot. ¿Y cómo son sus 8 años? ¿Cómo es su mandato? Con una victoria ajustada, porque si hacemos la trampa de sumar a los dos candidatos. Claro. Porque le ha sacado 10 puntos a Bush. Lo que pasa es que si sumas a los Bush y Perot, era por los pelos. Además, tenían más que él. Si sumas a Bush y Perot. Claro, por eso Bush y Perot hubiesen ganado a Clinton. Que Perot luego se metió en el Partido Republicano, pero ya más tarde, por Bush hijo. Debió ser divertido como hicieron las paces, porque en el fondo era el hombre que había acabado con su padre. Claro. En la política es como es, y Bush Jr. consiguió fichar a Ross Perot, y Ross Perot muere afiliado al Partido Republicano. O sea, volvió, por así decirlo, a casa, como diría el anuncio del turrón. Oye, ¿y cómo son estos 8 años de Bill Clinton? Hay una cosa que no cambia, y yo creo que se mantiene en la mayoría de los presidentes. Quizá Obama lo ha tenido un poco menos, pero que siempre que lo que más quieren los americanos de su gobierno es seguridad. Y entonces es algo a lo que tiene que hacer frente Bill Clinton. Hay que decir que hay dos aspectos que yo destacaría mucho del mandato de Clinton, que además uno de ellos sigue estando muy vinculado a lo que está pasando ahora durante la etapa de la administración Trump. Uno que tiene que ser los cambios mediáticos que se produjeron. No ha habido más cambios del mapa mediático de Estados Unidos durante el mandato de Clinton. Hoy más o menos se mantiene el mapa de medios que se creó durante la etapa de Clinton, de lo que hablaré un poco más tarde. Y el otro punto es la amenaza terrorista, que además aparece algo que no estaba previsto, que es lo que podríamos llamar, lo que aquí en Europa, porque no tenemos un gran vocablo, llamamos el terrorismo de ultraderecha. Que no sé si podemos llamarlo el terrorismo, no sé, armamentístico, la obsesión por las armas, la gente tarada por armas. Eso es algo que pasó mucho durante la etapa de Clinton, y en los 90 se hizo esa realidad. En el fondo siempre había pasado, o sea, recordemos que todos los años mueren en Estados Unidos entre 11.000 y 12.000 personas, que así de fácil. Lo que pasa es que como son tantos, porque también no son un montón, pues pero imagínense en Europa si se dieran esas cifras, de que todos los años morían 10.000 personas entre delincuencia tal. Lo que pasa es que en el mandato de Clinton pasaron cosas que eran poco habituales. Por ejemplo, en el año 93 se produce el tema de Waco, que es una cosa brutal. Waco, como sabes, es un tío que se mete en un rancho. Una secta, ¿no? Se convence de que es una especie de reencarnación de Jesucristo, y eso sí, todos con armas. Y entonces, en teoría, pues el gobierno de Estados Unidos considera que es un peligro que estén atrincherados en un rancho un montón de personas con armas encabezadas por el tarado llamado Koresh. Y dicen, oye, retírense, hay una negociación, y están 50 días negociando la rendición de esos tipos. No sé cómo de mal lo hicieron todos allí para que al final acabaran entrando, se incendió el rancho y murieron 87 personas, que es una barbaridad y un fracaso para el FBI, aunque el principal culpable sea el tarado sectario que encabezaba aquello, el Koresh. Pero hay un problema que tuvo que afrontar ahí la administración Clinton, de decir, cuidado, porque aquí hay muchas armas y se puede volver un tarado de estos y mueren casi 80 personas. Pero luego ocurrió algo mucho más bestia.
que fue, fíjese, en la etapa de Clinton ya hay un primer atentado a las Torres Gemelas. O sea, Sí, claro, como, comparado con lo que luego pasó, fue una tontería, porque creo que en aquel atentado del World Trade Center murieron como 6 personas. O sea, fue un atentado casi anecdótico en comparación a lo que vino después. Pero, por ejemplo, un atentado que no es nada anecdótico es el que se produjo contra el edificio de Oklahoma. Sí, sí. Esa es la primera vez que aparece un atentado donde además no hay ningún tipo de vinculación ni a ideología comunista ni a ideología islámica. Tenemos a un tipo, Timothy McVeigh, que es un miliciano de Michigan, que es una milicia de armas, de gente obsesionada con las armas, y que aquí en Europa usarían el término ultraderecha para referirse a ello, que había combatido en la guerra del Golfo y que considera que la administración de Clinton es traidora porque actuó muy mal con lo de Waco y tal, y no actuó correctamente porque al final esa gente tenía derecho a estar ahí con todas las armas que quisiera, porque es un derecho de la Constitución estar armado, y como el argumento de la administración Clinton para ir contra Waco era que tenían armas, cuando es un derecho americano tener armas, han traicionado, y hay que derribar a este gobierno, y no se le ocurre nada mejor que poner material explosivo, bombas que creo que había fabricado él solo, el tío. Sí, sí. Y vuela un edificio donde se carga a más de 100 personas. Es el atentado terrorista más grande de la historia de Estados Unidos hasta que llega el 11S. Para ese momento, oiga, 170 muertos, que no está nada mal. Y hecho por un solo tío, aunque le ayudara a los hermanos Nichols, pero básicamente un tío que no tenía más ideología que el culto a las armas y yo soy un patriota y yo no sé qué y tal. Que luego le escribieron, bueno, creo que fue inyección letal. Sí, fue ejecutado por inyección letal, me parece que fue. Claro, sí. Pero fue en España, hay que decir que en España ese atentado pasó muy desapercibido, porque el mismo día que vuelan las 170 personas en Oklahoma, es el mismo día que ETA vuela por los aires el coche de José María Aznar. Claro. Muere. Pero claro, entonces por eso en todo el mundo fue portada la matanza de Oklahoma, menos en España, porque en España, claro, la portada era que habían intentado volar a José María Aznar. En la calle Silva, sí. Oye, por cierto, los hermanos Warburg también fueron ejecutados, ¿no? ¿O están en Claro, o sea, cadena perpetua? Eso. Fue ejecutado Timothy McVeigh y los hermanos Nichols. Uno de ellos le entrevistó Michael Moore, que salía diciendo el derecho de llevar armas y tal. Lo que pasa es que creo que la entrevista era interesante, pero creo que Moore estaba intentando vender la imagen de que muchos americanos eran como Nichols. Como miren, esto es la América profunda. Y es verdad que hay un problema con las armas que tiene Estados Unidos. Gran parte del problema que ha habido estos días con el tema del policía que asesinó a Floyd. Yo me pregunto si gran parte, sin negar que cuando tienes una sociedad tan multicultural haya brotes racistas en muchos momentos, pero también yo creo que el problema mucho más importante es que si tienes a un montón de gente con armas, claro, el nivel de tensión que tiene ese policía, y no lo estoy justificando, estoy contextualizando, porque es como tú no sabes si vas a poner una multa y al que vas a poner una multa te va a responder pegándote un tiro. Claro, o le dices tú. Los policías están mucho más, no sé cómo llaman, los sociopatizados lo que estarían aquí. Bueno, los policías en Estados Unidos te dicen que cuando te den el alto, las manos las tienes que poner sobre el volante, no hacer ningún amago de ir a la guantera, de no hacer nada, porque claro, el policía norteamericano es de gatillo muy fácil. Claro, pero porque solamente el policía tendrá también a no sé qué amigo policía al que un día, creyendo que estaba simplemente dando un alto a un borracho, resulta que el borracho tenía una pistola y le devolvió el tiro. Claro. El problema que tienen los americanos es que como tienen esa protección constitucional al llevar armas, lo que pasa es que si me estuviera escuchando un defensor de las armas me diría, oiga, señor Lamata, si usted suprime el derecho a estar armado de la Constitución norteamericana, la seguirán portando los malos que siempre incumplen la ley y nos deja a los buenos sin armas. Ese es su argumento. Yo no digo que sea un tema fácil, no lo comparto porque soy de mentalidad europea y sabes que nosotros tenemos idea de que las armas son para los profesionales únicamente, es decir, para la policía. Fíjate, yo en este caso soy más de mentalidad norteamericana. Pues ¿qué me diría un americano? Un americano, digamos, por ahora me diría, si usted prohíbe las armas, los malos las seguirán llevando y en cambio nos quitará a los buenos el derecho a llevarla, que ese es el debate que hay. Yo no lo comparto, pero entiendo el contexto de por qué ellos lo dirían. Es llamativo. Vamos, ya digo que todavía hay unos cuantos estados de Estados Unidos donde sigue en vigor la pena de muerte y hay que decir que no es que Donald Trump la haya seguido aplicando, es que se dice poco, pero Barack Obama la siguió aplicando y probablemente todavía. Y estamos en 2020, no hay un presidente norteamericano que se va a atrever a suprimirlo. Que ya digo que no lo habrá. Lo que probablemente pueda ir pasando es que poco a poco aumenten más los estados donde se vaya prohibiendo. Pero a nivel nacional,
Sí, sí. un presidente esto se droga y tal, no se van a atrever y además por antes no saldría. Cada estado, la única forma de abolir la pena de muerte, suponiendo que la mentalidad europea se llegara a instalar en ese punto en Estados Unidos, sería que paulatinamente cada estado la fuera quitando. Ya la han quitado unos cuantos, pero otros cuantos no. Pero ya digo, ninguna administración de la Casa Blanca, ni la de Clinton, que es de quien estamos hablando, ni las que han venido después, se ha atrevido a tocar ese tema, y yo creo que no lo harán. O sea, es más fácil ser progresista en temas que tengan que ver con pues liberalizar, yo que sé, tácticas abortivas o modelos de familia o autorizar que el meterse en ese tema. Porque ese tema, pues es, ya digo, son otras sociedades. La sociedad americana pues ha vinculado ese tema siempre. Y fíjate, a nivel interno, cuando yo hablo con determinados norteamericanos, a pesar de que sean muy del Partido Republicano, al final Bill Clinton, en lo económico, no disgustó no disgustó excesivamente a muchos, ¿no? Es que fíjese, ahí además es lo malo de las estrategias de demonización. La estrategia del Partido Republicano puede decir que poco menos que el señor Clinton iba a ser un peligroso intervencionista. Claro. No hubo cambios radicales especialmente hablando, o sea, fue un presidente pues como cumpliendo en la media de lo demás. Es verdad que, claro, en la memoria ha quedado como el presidente del caso Lewinsky, pero su gestión, esos 8 años, fueron 8 años muy normales en Estados Unidos, y hay que decir además que la demanda principal de los americanos, que es seguridad, él la tenía, y cuando detectaba que de repente le llegaba un informe de Saddam Hussein está fabricando cosas raras, pues que lo vuelen inmediatamente, y ahí volaban inmediatamente la base donde llegaba la información y que podía estar preparando algo Saddam Hussein. Lo estuviera haciendo o no, servía como un mensaje al mundo de sigo pendiente, tengo el ojo echado. También en la parte, para contentar al otro lado, a los progresistas también les cae bien, que hizo Clinton. Sabe que un presidente de Estados Unidos tiene que coger la balanza de, por un lado, intentar contentar a los que quieren seguridad y, por otro, contentar a los que quieren pacifismo. Eso no ha hecho todos. También lo ha hecho Trump, ¿no? Cuando ha hecho gestos con Kim Il-sung del lado pacifista, claro, y gestos de seguridad para el lado conservador. En el caso de Clinton, su gesto para los pacifistas fue fomentar los pactos de Isaac Rabin y Yasser Arafat. Había habido una primera cumbre en España, en Madrid, que no tuvo éxito, porque no cedió entonces el primer ministro de Israel, que era Samir, el tema de la autonomía de Palestina, y es con Clinton, a pesar de que Clinton no podía ser neutral, porque Estados Unidos nunca va a ser neutral entre Israel y Palestina, pero bueno, consiguió crear una atmósfera, o lo que fuera, o quizá también ya sea Arafat y Rabin, ahí supongo que Rabin sería el que más tendría mérito, consiguió convencer que era el momento de que Israel reconociera la Autoridad Nacional Palestina, que ahora es más o menos un país, en eso entra más o menos una autonomía. El caso es que por fin tenía autoridad. Yasser Arafat dejaba de ser un guerrillero o un terrorista y por fin era reconocido como un cargo político, como el responsable de la Autoridad Nacional Palestina. Eso ocurrió en la etapa Clinton y fue algo muy importante. Y hay que decir que durante unos años no hubo asesinatos o intifadas en Palestina hasta, yo creo que es 2000, cuando vuelve a reactivarse un poco el tema. Pero en ese momento hay un lustro en el que hay cierta tranquilidad en el mapa, aunque sea una tranquilidad que le costará la vida a Isaac Rabin. Efectivamente. Oye, estos primeros 4 años de Bill Clinton, él va asentando, yo creo que su popularidad, su mujer tiene mucho que ver también, le acompaña a todas partes, habíamos comentado que ejerce de primera dama, y nos enfrentamos a la reelección. El Partido Demócrata lo tiene claro, que va a apoyar al que es el presidente, que es Bill Clinton. En cambio aquí surge, ¿cómo diría yo? No sé si tú estás de acuerdo conmigo que aquí presentan un candidato para que no salga, ¿no? Un candidato casi de compromiso. Es muy complicado. Esto es como se acuerda usted, Walter Mondale en el año 84, que hace es muy complicado presentar a un candidato para un presidente que lleva 4 años y que tiene la popularidad muy alta, no solo en su país, sino en el mundo. Son candidatos que ahí se presentan para perder, pero para que las elecciones sean legítimas, ¿no? Cuando Walter Mondale, que había sido vicepresidente con Jimmy Carter, le presentan para candidato a presidente, es saber que lo tienen muy complicado, y puede ser que la victoria del 84 de Reagan fue una de las más importantes en cuanto a mayoría de estados, ¿no? También pasó algo parecido en la reelección de Lyndon Johnson, cuando tenía, digamos, a Kennedy a su favor, que presentan al senador radical Barry Goldwater, sabiendo que tiene muy pocas posibilidades. En el caso de
de Mondales, su jugada fue llevarse a una mujer como candidata a vicepresidenta, que es la primera vez que ocurre, Geraldine Ferraro, pero evidentemente no sirvió y ambos perdieron arrasados por el tándem Reagan-Bush. En este caso, es verdad que se presentó como candidato una especie de comentarista de televisión poco conocido llamado Pat Buchanan, pero los republicanos escogieron a alguien que era un viejo halcón de toda la vida, que era Bob Dole, que lleva toda la vida en el Senado. Lo comparaba yo la semana pasada como una especie de Rubalcaba, como la idea de un político que lleva toda la vida en la Cámara y que además controlaba mucho a la minoría republicana en la Cámara del Senado. Tendría muchos enemigos solamente por eso. Pero dice, mira, te toca comerse el marrón. Y Dole, que era temido como senador, pero como candidato a la presidencia, Dole había sido, hay que decir, candidato ya a vicepresidente con Gerald Ford. O sea, cuando Ford fue candidato a la presidencia y perdió frente a Carter, su candidato a vicepresidente era Dole, mucho más jovencito. Claro. Estamos hablando del año 76. Desde ese momento se mete en el Senado y se convierte en un hombre fuerte, un halcón tal, pero en el año 96 pues ya es un señor más mayor y le presentan porque hay que presentar a alguien, no tenía ninguna posibilidad. Entonces me acuerdo que se presentó en las elecciones un ejemplar de periódico de la portada del Dewey Defeats Truman, porque sabe que la vez que más se han equivocado la prensa norteamericana es cuando todos informaron en portada que Truman perdía la reelección y salía elegido el entonces candidato republicano Thomas Dewey, estamos hablando del año 48, y por sorpresa ganó Truman, por lo cual hay una foto muy famosa de Truman enseñando la portada del periódico sonriente de Dewey gana Truman, como decir, mira, se han colado todos. Se han colado todos sin que no se lo digo, efectivamente. Dole sacó en su meeting de fin de campaña sacó esa portada diciendo, voy a conseguir que esto se repita. Era la forma de reconocer que él estaba asumiendo que todos los medios decían que ganaba Clinton. Pero esto además me da excusa para meterme un poco en el tema de los medios. Clinton cambia una ley que estaba vigente en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo, que era que no podía haber ninguna corporación que fuera propietaria de un medio de comunicación en más de un 25%, un porcentaje muy pequeñito. Por tanto, se impedía que pudiera existir la idea de un dueño del medio de comunicación. O sea, para que lo entendamos, un medio de comunicación de televisión, lo que haya, tiene que tener una propiedad múltiple, lo que se llama muchos suscriptores o muchos tal, pero no puede tener uno grande que tenga más del 50%. Eso no podía ocurrir. Además, había otra norma que ya se había cargado Reagan que impedía que una corporación pudiera tener la propiedad de un medio, tenía que ser a título individual. Eso ya lo cambia Reagan y ya produce el primer magnate de medios, que es General Electric, que los primeros que se meten en medios comprando medios. Bueno, Clinton acaba con todo. Entonces aquí, libertad absoluta. El que quiera puede ser propietario de un medio y abre el camino a algo que es muy interesante para entender cómo funcionan los medios en Estados Unidos. Abre el camino para que sean lo que se llama ahí las majors, las productoras de cine, las que controlen los medios de comunicación. Eso ocurre básicamente en 3 años. O sea, en 3 años, desde que Clinton cambia la ley, cambia todo el mapa mediático de Estados Unidos y se montan todos los imperios que existen a día de hoy y que a día de hoy se consideran enemigos del señor Trump. Es lógico pensar que estas majors que se crean en ese momento van a ser todas afín a los demócratas. No por una cuestión lógica, no es porque sean afín al Partido Demócrata, es que, lógicamente, van a ver bien la administración que ha liberalizado el sector. Claro. Y por poner nombres muy rápidos, es cuando se crea lo que hoy se llama Warner Media, que en ese momento se llama Time Warner, y es la productora de toda la vida, Warner Bros., esto que vemos toda la vida de las películas, sí. Son los antiguos hermanos Warner de origen judío, que compran todo lo que era la revista Time, compran lo que era la HBO, lo que hoy es el Juego de Tronos y todos estos, y compran, lo más importante, la CNN de Ted Turner, que es la primera cadena de noticias y que es la cadena de la Guerra del Golfo. Los que hicieron la gestión más espectacular de esa guerra y, por tanto, ya son los ojos de noticias de todo el mundo. Ese es el grupo Time Warner, hoy llamado Warner Media, que son los que controlan la CNN y, por cierto, enemigo número 1 hoy de la administración actual de Estados Unidos. ¿Y es el segundo movimiento? Los amigos de Disney. Disney, el ratón Mickey Mouse, todo esto, que ya se ha muerto Walter Disney hace mucho tiempo, y fíjese lo que son las cosas. Aquel Walt Disney que tenía fama de antisemita ha cambiado y ahora la empresa está en manos de un empresario y magnate judío muy importante, que es Michael Eisner, y él compra la ABC News, que es otra cadena de televisión muy importante, la American Broadcast Central, que es la que se llama La Voz de América. Luego tenemos el grupo Viacom, que el Viacom es los que, para que lo entendamos, los de Paramount, los que tienen estas películas de cine de la montaña, sí, que sí. empezar Paramount Pro, esos compran la CBS, que era aquella cadena histórica del Good Night and Good Luck,
que siempre había sido una cadena vista como una cadena liberal, lo que aquí diríamos progresista. Ellos compran la CBS, el grupo Viacom, la familia Samuel Redson, que ya está a punto de morirse porque debe estar muy mayor, también de origen judío, y él compra y monta el grupo Viacom y una cadena de noticias de CBS y por último Microsoft, el amigo Bill Gates, que se alía con los del cable de la familia Robert y compra la NBC y la cadena de noticias que hoy es más a la izquierda, que es la MSNBC, que es una cadena de noticias 24 horas con un marcado carácter que ahí llamarían liberal. Estas 4 cadenas, que son las que copan todos los medios de información de allí, se montan en esa etapa. Insisto, no las veamos como cadenas partidistas. Si ahora las ve, sí lo son, pero en aquel momento no lo eran. Lo que pasa es que, lógicamente, no van a ser cadenas de oposición. Por tanto, está más cerca del gobierno. En aquel momento no podíamos decir ni que la CNN Time Warner, ni que ABC News, ni que CBS, ni que NBC, las 4 cadenas que controlan los medios de comunicación de Estados Unidos, más una más que llegó un poco después, que usted ya sabrá cuál es, pero eran, digamos, cadenas que quien más salía en ellas era Bill Clinton y Hillary Clinton, porque era el presidente, porque era el que había liberalizado el sector. Entonces, aunque no eran partidistas, no eran enemigas de Bill Clinton, algo que venía bien, porque es lo que controla la información. La imagen de un locutor de radio líder de opinión no existe en Estados Unidos. Al margen de que puedan hablarme de Rush Limbaugh tal, en Estados Unidos quienes copan la opinión son las majors. Más aún que el periódico, aunque siguen ahí el New York Times y el Washington Post, que son marcadamente también liberales, es decir, en la jerga americana, progresistas. Entonces, entendemos que el mapa mediático, insisto, desde la mentalidad norteamericana, era mayoritariamente lo que ahí llamarían liberal, aquí diríamos progresista. No lo hubieran aceptado ellos, pues ya no, hombre, no, si somos todos neutrales, pero objetivamente siempre iban a estar más cerca del Partido Demócrata que del Partido Republicano, aunque no fueran medios partidistas, que por cierto, insisto, ahora sí lo son desde mi punto de vista. Pero en aquel momento, en el año 96, no lo eran, pero sí estaban más cerca de la administración, sí estaban más cerca del poder y por tanto Clinton no puede tener una queja especial de todas estas majors. Y entonces aparece una más, que solamente usted la estaba echando en falta, que es que en el año 96 el señor Rupert Murdoch, que ha comprado la 20th Century Fox, que es la del el redoble de tambores a empezar las películas de tan tararán, entiende que él, si tiene una mayor, pues tiene que también tener una televisión, a pesar de la locura que suponía 5 cadenas de televisión 24 horas en Estados Unidos, pues él se lanza y ficha a un genio de la televisión que se llama Roger Ailes, que se ha ido de la NBC peleado con Microsoft, es decir, con Bill Gates y compañía, y monta la última de todas, que es Fox News, que es la única cadena 24 horas que decide que su línea editorial va a ser más próxima al Partido Republicano. Hoy, dicho sea de paso, Fox News tiene más audiencia que las otras 4. Cosas curiosas que de fondo son bastante obvias. Si hay 4 cadenas que se pelean por el americano, digamos, liberal, lo que aquí diríamos progresista, pues de bueno, pues que ellos se peleen por la mitad de americanos, que yo me pelearé por la otra mitad. Y entonces por eso por lo que hoy la cadena de noticias Fox News tiene más audiencia que la CNN, que la ABC News, que la CBS y la NBC, a pesar de que fue la última en llegar a esta familia, pero todas estas llegaron en el mismo mandato. Todas llegaron en el mandato de Bill Clinton y se montaron en tiempo récord. Esto que he contado es entre el año 93 y el año 96. Pero, JF, ¿y la finalidad era apoyar a Bill Clinton? ¿Cuál? ¿De Murdoch? Sin duda, ¿no? No, de las... Vamos a ver. De las... La idea de las majors, sí, desde mi punto de vista, aparte de hacer negocio, sí, hacer noticias era hacer negocio, era tener influencia. Es verdad que sí, probablemente en ese momento su idea, estoy hablando de las 4 restantes, es decir, de Time Warner, CNN, de ABC News, Disney, de CBS / Viacom y de NBC / Microsoft / Comcast, no era vamos a ser... digamos, se corría la transmisión de Clinton. Era, vamos a tener influencia política. Influencia política más que ser un apoyo sin fisuras, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica sí lo fueron. En la práctica sí hubo una... Pero no creo que lo tuvieran pensado porque la idea principal, hay que recordar que estos medios también hacen... ¿Qué es lo que más hacen todos ellos? Cine. O sea, ¿qué es lo que más le interesa a Time Warner? Seguramente ganará mucho dinero con la CNN, pero seguramente le interesará mucho más las series que hace por la HBO. ABC News, pues solamente cuidará mucho los informativos que hacen en ABC News, pero su negocio principal son las películas de Disney, CBS las películas de Paramount y NBC pues las películas que tengan en su producción y tal y sus ordenadores con Microsoft. Pero, bueno, y el cable, porque en el fondo el gran negocio de NBC es el cable de Comcast.
Pero en el fondo son máquinas de hacer dinero. Y en el caso de Fox News, es verdad que ganaron mucho dinero con el noticiero, más casi que con el cine, o por lo menos lo igualaron. De hecho, Fox ha hecho algo muy raro. Fox acaba de vender, esto ha sido este año, Fox acaba de vender la 20th Century Fox a Disney. ¿Eso qué quiere decir? Que la familia Murdoch ha hecho algo que es que considerar que era más rentable quedarse con el noticiero y vender la Major. Es la Major que lo ha hecho, claro. Que es un caso raro. En las demás, entienden que su negocio prioritario es la Major. Ahora bien, entienden que para un negocio de este tipo, pues también les viene bien tener noticias como línea de negocio, y también, porque aunque no se quiera decir, y no quiero parecer chavista, porque es un discurso muy chavista, pero ¿para qué lo vamos a ocultar? También la influencia política es muy útil para un negocio. Bueno, y luego la Fox está muy alineada con el Partido Republicano, ¿no? Claro, pero se lo pusieron a huevo. Claro. O sea, ¿por qué Murdoch, ya digo, convencido por Roger Ailes, que es un exdirectivo que se ha ido cabreado de la NBC y de Microsoft, le convence a Murdoch de que cree una quinta cadena de noticias 24 horas cuando ya hay 4? O sea, cuando dices no hay mercado, no hay tanta gente interesada en noticias. Fíjese usted que en España no ha funcionado el canal 24 horas. Lo intentó Prisa con CNN Plus, hizo algo muy digno y no funcionó, a pesar de que era un canal bastante digno. Sí, en cambio, el 24 horas de Televisión Española es mentira, no es un canal 24 horas. Si usted lo mira, verá que la mitad del tiempo están emitiendo refritos y... cada media hora es lo mismo. Sí, y enlatados. Sí, pero ni siquiera tiene una rueda que dices, oye, lo pongo a cual hora y me dan la última novedad de lo que haya pasado. No, tienes que esperar a que pase la hora siguiente y ver la repetición del telediario. Eso es. No ha funcionado en España ese modelo. Y en cambio, en Estados Unidos no solo ha funcionado, sino que hay 5. Cuando Roger Ailes le convence a Murdoch de que monte Fox News, comentan que la gente dijo, pero vamos a ver, si ya existe la CNN, que funciona muy bien, la CNN de Ted Turner había arrasado con la guerra del Golfo, si ya existe la CBS, si ahora Microsoft va a montar la MSNBC, que tú les has ayudado a montar, y encima hay rumores de que Disney va a montar la suya propia con ABC News, ¿cómo vamos a montar una quinta? No hay mercado para ello. Y lo que cuentan que le dijo Ailes es, si hay mercado, porque todas esas cadenas 24 horas tienen un sesgo progresista, lo que ahí dirían liberal. Con lo cual vamos a crear que se peleen ellos por ese mercado, que yo voy a por el otro. Y claro, todo de pleno. Y de hecho, cuando se produce la guerra de Irak, la segunda, la de Bush Jr., la cadena que todo el mundo escoge ya no es la CNN, ya es Fox News. E incluso a día de hoy, con todas las pestes que se han lanzado contra Fox News, que por cierto me hace mucha gracia que la gente diga que es una cadena de extrema derecha. No sé a qué se refieren con que es extrema derecha, se refieren a que es muy partido republicano, vale, si eso es extrema derecha, pero si, lo que más necesitan los de Fox News son gente muy obsesionada con lo que aquí sería, no usted conoce a comentaristas como Juan Ramón Rayo, Fernando Villanueva. Sí, Villanueva, sí. Cuanto menos Estado mejor, cuanto más individualidad personal mejor. Yo me atrevería a decir que son ultraliberales, más que ultraderecha, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí jugamos siempre con los términos. Sería más parecido decir obsesionados con el liberalismo. A mí, yo escucho a Tucker Carlson y a Hannity y son unos obsesos de ese tema, con lo cual, pues llamar a sus ultraliberalísimos, lo que pasa es claro, como allí hablar de liberal es hallarle de progre, no pueden usar ese término. Y acaban diciendo los fascistas de Fox News, que bueno, pues nada, pues llámele lo que usted quiera, pero son términos muy discutibles. Esta es la herencia mediática que crea Bill Clinton. Y desde entonces no se ha movido mucho ese mapa. Se creó en esa etapa y se ha mantenido. Hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, en cambio, ponen muchas pegas para que un extranjero tenga medios. O sea, un Berlusconi, como aquí en España, que tenga el 80%, es decir, que controle de hecho, que digo 80, yo que tiene ya debe tener el 96%, de Mediaset, o como los alemanes de Bertelsmann, que tiene una tercera parte de Antena 3, eso no sería posible en Estados Unidos. Porque Clinton anuló la limitación para gente de dentro, pero la mantuvo para gente de fuera. Con lo cual, si un español empresario millonario quisiera comprar el 50%, yo que sé, de Warner Media para controlar CNN, no podría. Pero sí se liberalizó para la gente de dentro. Con lo cual, sí podía haber una empresa, una major. Curiosamente, da pie a la comunicación norteamericana que fueran los del cine los que controlan los medios de comunicación. O sea, el sector del cine es el que controla la opinión pública. Todos estos tienen periódicos, los del Ten Warner tienen la revista Time, el Murdoch tiene el New York Post, o sea, todo el mundo tiene, no confundir con The Washington Post, que tiene línea ideológica contraria. O sea, al final, quien controla los medios de comunicación en Estados Unidos es la industria del cine. Es una cosa muy curiosa que no pasa, que yo sepa, en ningún otro país. Pero, por lo menos de los que podemos llamar como occidentales, donde es más habitual que quien sea los editores. En Alemania, ¿quiénes controlan los medios? Pues los editores de libros de texto, que son los de Bertelsmann, los de Springer. En España,
más o menos era un poco así, aunque en España en el fondo al final van a acabar siendo los fondos de inversión los que controlen los medios de este país. Pero bueno, centrándome, volviendo a Clinton, esa es una herencia que deja Clinton y que aunque en ese momento no lo es, en la práctica ha desembocado en lo que tenemos hoy, que hoy sí tenemos unos medios marcadísimamente partidizados. O sea, lo que en el año 96 era bueno, pues sí, tiene una línea más o menos favorable, ahora ya no hay disimulo. Ahora tenemos a 4 cadenas, 4 networks en Estados Unidos que no ocultan que están en campaña. Yo he estado viendo estas últimas 2 semanas, como usted sabe, por el programa de la Metro que muchos los medios y he visto que, vamos, no hay ningún tipo de disimulaje. Es No. un tanteo total. Acaba de haber ayer, esto estamos hablando un domingo, el sábado, una manifestación del Partido Republicano y te ponías la CNN y ponías la CBS y ponías la ABC y ponías, no digamos, la MSNBC y unos llaman el loco detrás, no sé qué, claro, como es un enajado mental, otros decían, me acuerdo que vi el otro día en la CNN a un tío que se llama Cuomo decir que las manifestaciones estas de protesta no podían ser pacíficas, porque Trump me ha dicho, por favor, que sean pacíficas, y desde la CNN, ¿cómo van a ser pacíficas? Las manifestaciones pacíficas son pasivas, y son pasivas no cambiarán nada y no traerán el progreso, con lo cual, ¿cómo va a ser? Que eso es un discurso que en España, pues lo podríamos imaginar a los de Podemos cuando están en la universidad, yo creo que ni ahora se deberían a decirlo, pero ahí se ve que es normal. Bueno, y lo han llevado a rajatabla, 21 fallecidos iban por el momento. Entonces, claro, cuando ves esas cosas te das cuenta que ese modelo de medios que se creó entonces, pues ha desembocado ahora en que por un lado tengamos 4 medios que no ocultan que de una manera u otra son medios del Partido Demócrata, de distintos segmentos si se quiere, pues a lo mejor CNN es la parte más institucional y MSNBC de la NBC es la parte más radical, y otro medio, que es el que tiene más audiencia que todos ellos, porque es el que se dirige a todos, que es Fox News, que en el fondo no deja de ser la oficina de prensa del Partido Republicano. Ese es el mapa de medios que hay en Estados Unidos y es toda herencia de la Araque. JF, llegamos a ese... fíjate, esto que acabas de comentar es importante para entender luego esa división de medios y la importancia que tienen los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En aquella época, en ese momento, y es más, diría yo, que hasta 2008 los medios de comunicación tienen afinidad, pero no son sujetos políticos, por así decirlo. Sí. Lo son. Ahora sí, ahora están muy identificados cada uno con su partido. Claro, ahora han decidido que no es ya que apoyemos, sino que formamos parte de esta batalla. Estamos involucrados en la causa. Algo que, por ejemplo, en España ahora no pasa. Sí pasó en la época de Felipe González, un poquito, en la etapa final, y es la única que ha pasado. Es cuando recuerda esa etapa de Pedro J. De Sí. No es que tengamos una cobertura contra este presidente, es que nos involucramos como sujetos activistas porque consideramos que este gobierno es un mal y hay que derribarlo. Bueno, en esa etapa de Clinton, pues podemos decir que hubo una cierta afinidad hacia el Partido Demócrata por parte de las 4 cadenas de un lado y al Partido Republicano de la otra. Pero era eso, era una afinidad. Oye, y hasta el año 2008, en la que los medios de comunicación, por unas circunstancias que hablamos un poco hoy y más en el siguiente, deciden que no, y que ahora estamos entrando en el camino del activismo. Hoy los medios de comunicación de Estados Unidos son un sujeto activo. Yo ayer, con una amiga escritora americana con la que hablaba de este tema, le decía, yo no voy a justificar nunca los insultos de Trump a medios de comunicación y personalizados a figuras de medios de comunicación. Pero insisto, si no contamos que esos medios de comunicación le están insultando a él continuamente, saltándonos el contexto, e insisto, lo he puesto el audio en mi programa y se puede ir escuchando, es que ha salido un conductor de programas, no un tertuliano, diciendo el presidente Trump es un loco, es un enfermo, hay que acabar con él. Eso se ha dicho, esto es un caso de la MSNBC, es que de repente la CNN han dicho que el Partido Republicano, al que votan 30 millones de americanos, es un partido racista. Es que ha salido un comentarista, Chris Matthews, para decir, es que Trump se parece a Hitler. Un nivel de agresividad que ya no es el del periodista seca, sino ya el del activista, que me parece bien. La libertad también tiene que cubrir a los activistas, pero ya estamos entrando en otro modelo de medios, con lo cual es el que tenemos ahora. No es el que había en el 96, pero es a lo que ha evolucionado. Y así estamos. Y yo no sé si en España va a llegar, pero no me sorprendería que acabara llegando. Porque en España todo el mundo manipula a su favor, pero todavía Ferreras no se atreve a mirar a la pantalla y decir, señor Casado, voy a acabar con usted, Abascal, voy a... Eso no son tan claros. En Estados Unidos ya sí, están en esa línea. Y entonces es llamativo. Entonces, claro, si de repente uno dice, Trump, eres el tío más imbécil que ha estado en la Casa Blanca. Esto que estoy diciendo es literal, ¿eh? Me refiero a Stephen Colbert. Sí. Trump está en Twitter, más imbécil eres tú. Y aquí en España decimos, ¡oh! Trump insulta a Stephen Colbert. Y yo, hombre, pues que justifique que le ha insultado primero otro. No digo que me parezca bien, porque a lo mejor un presidente tendría que ser más digno y no rebajarse a... Pero
Pero quiero decir, estamos entrando en eso. Entonces, Trump, ¿qué ha dicho? Ha dicho, si se remangó, ha dicho, jugamos a eso, pues yo también juego a eso. Y hay una parte de sus votantes que lo agradece. Sí. Que como ellos interpretan que un insulto a Trump es un insulto al presidente al que ellos han votado y por tanto un insulto a 30 millones de norteamericanos, pues seguramente habrá una parte de esos que dirán, no debería rebajarse a eso, pero la otra parte que dirá, así me gusta, uno que se atreve a contestar. Por eso hay una parte del electorado norteamericano que aunque aquí los vendamos con una panda de radicales idiotas por apoyar a Trump, tienen lógica que apoyen esa actitud agresiva de Trump, porque es, hombre, por fin alguien que se defiende, y que si un tío sale en pantalla a decir que los que votan al Partido Republicano son enfermos mentales, racistas y obsesionados con la Biblia, Dios y la religión y descerebrados, pues va a salir a decir, pues tú sí que eres un descerebrado y una vergüenza para el periodismo que estés trabajando allí, como le dijo a Jim Acosta, dijo, es una vergüenza que la CNN tenga a ti como corresponsal en la Casa Blanca por lo que estás diciendo. Así es. Ese tipo de por lo menos, nunca lo harán, pero a mí me gustaría que alguna vez por lo menos los medios de España concedieran el 50-50. Digo, yo no te digo que os volváis todos pro-Trump y que como la Trump, pero por lo menos poner el contexto. Y por lo menos contar la verdad, cosa que no se hace en España. A alguien decir que os parece fatal, pero contar que el otro también había insultado antes o estáis descontextualizando esta polémica. De todas formas, luego se hacen trampas al solitario, y luego cuando gana Trump pues se quedan todos sorprendidos, porque claro, solo dan su versión, la versión que les interesa, y encima la dan manipulada. JF, nos quedan 8 minutos. A mí sí me gustaría que hiciéramos hincapié, después de contar esta división de medios para que entendamos mejor lo que falta por venir en estos episodios, porque eso van a jugar un papel fundamental, sobre todo en la campaña de Donald Trump. Este fenómeno se produce sobre todo a partir de la llegada de Barack Obama. Ahí se produce el salto, digamos, del periodismo al activismo por los dos lados, ¿eh? Por los dos lados, sí. Pero eso, en la etapa de Clinton y curiosamente en la de Bush hijo, todavía eso no va a ocurrir. De hecho, Bush hijo, y lo contaremos un poco en estos minutos que quedan y más en el programa que viene, sí tiene un gran apoyo mediático, incluso de medios afines al Partido Demócrata, por el tema que va a suponer el shock del 11S. Del 11S. Por terminar a Clinton, supongo que algo otros comentar, aunque yo creo que más o menos la gente lo sabe y no hay mucho que insistir, lo que supuso el tema del caso Lewinsky, ¿no? Que es una cosa que... Claro, eso se produce en el segundo mandato, ¿no? Sí, lo comentamos ya un poco la semana pasada. Hay que decir que en el caso de Bill Clinton, que muchos le han comparado con John Kennedy en muchos aspectos, puede ser que su estilo fuera parecido a los Kennedy. Siento que recordemos que Kennedy era católico y es el único que lo ha habido, el resto no. Aunque dicen que el único que tenía una vida coherentemente católica de esa familia era Robert Kennedy. Pues ni su padre ni sus hermanos eran muy característicos, por lo menos por la fidelidad a su mujer. Robert Kennedy, que estaba casado felizmente con Ethel y tuvo hasta 11 hijos, es el único que sí iba con el rosario en la mano y tenía una vida bien católica. Pero bueno, pues Clinton también tenía esa parte de firmeza, de buscar seducir, de hacer política social en pareja, porque Hillary Clinton fue tan socia como lo había sido Jacqueline Kennedy de John Kennedy. Ha habido muchas primeras damas y podríamos hablar de todas, pero solo que yo sepa hasta ahora ha habido 2 o 3, si contamos a Michelle Obama, en las que la primera dama juega un rol político de que es casi un cargo institucional también, y también participa en actos, y también es un orgullo que vaya a tus eventos, y también es una activista, y también da votos. O sea, se entendía que la figura de Jacqueline Kennedy daba votos a John Kennedy, pues la figura de Hillary Clinton daba votos a Bill Clinton. Quizá la gente piensa en Hillary Clinton como la figura que perdió en las elecciones de 2016, como una figura vinculada a la clase alta, al establishment, vale, pero estamos en los años 90, que era mucho más joven, y al revés, esa imagen, una que hablaba muy bien, que acompañaba a su marido, que le defendía. Clinton no hubiera sobrevivido al caso Lewinsky sin el apoyo de Hillary Clinton. Eso es algo fundamental para entenderlo. Quizá en Europa no se entenderá, dirán, hombre, pero es que Hillary Clinton tendría que haber dejado a su marido, si era un cornudo, si era un tal. Pero al revés, la cornuda sería ella. Pero es que estamos hablando de la sociedad norteamericana. Sí, En la sociedad norteamericana, la idea de que alguien deje a su mujer, deje a su familia, al revés, la gente, en vez de ver como decir, joder, qué sumisa es ella, cómo se calla, lo ven como qué mujer valiente, que le ha perdonado y sigue a su lado. Lo que pasa es que, fíjate, yo soy de la opinión que ese detalle de Hillary Clinton posiblemente le costaría el no ser candidata por el Partido Demócrata, en un futuro. Pero lo acabó siendo.
No, fue candidata, perdón, pero no fue, no acabando ganando, ¿no? ¿Sabes lo que te...? El problema que hay allí es que si Hillary Clinton hubiera dejado a Bill Clinton, hubiera perdido a su mayor aliado. Claro. En gran parte, que era su marido. La promoción de Hillary Clinton es mucho por todo el aparato mediático que supone el apoyo a Clinton, porque además Clinton no es solo él, es todo un equipo, toda una administración de gente que apoyó, como unidos apoyaron todos a Bill primero, y luego a Gore, que ahí perdieron, y luego a Hillary Clinton, y ese lomo lo necesitaba ese apoyo. Y ella, por unos motivos por los cuales aguantó al lado de Bill, es porque ya tenía ganas de ser presidenta y entendía que si quería ser primero congresista, luego senadora, luego candidato, luego secretaria con Barack Obama y luego finalmente presidenta, tenía que estar al lado de Bill Clinton y de todo el apoyo que suponía tener a Bill Clinton al lado. Entonces, claro, yo no creo que la carrera, o sea, si Hillary Clinton deja... Sí, posiblemente no hubiese tenido esa opción ni de ser candidata. De un día a él, pero también sí. Ella misma se crea sus expectativas. Es verdad que también hay que entender que en el caso de los Clinton, la figura de ellos dos se tiene que completar bien. O sea, aunque no sea la imagen que un matrimonio feliz que nos gustaría a los Cursis tener, no se puede negar que a Bill Clinton le podrá gustar juguetear con, como se diría, del emérito en España, pero como equipo político ha funcionado muy bien Hillary Clinton y Bill Clinton. O sea, no creo que Bill Clinton tenga otra esposa que no sea Hillary Clinton. Otra cosa es que ya haya tenido sus escarceos, pues como esa mentalidad antigua que tenían los señorones, de tengo por un lado a mi mujer, la única a la que de verdad quiero, pero luego tengo a mis amiguitas. Eso pues seguramente se han más perdido eso, porque políticamente ha funcionado muy bien. Nos quedan 2 minutos. ¿Tuvo un impeachment o hubo una intentona de hacer un impeachment? Y así lo perdieron los republicanos. Sí. Igual salió mal, intentaron tumbar a Clinton porque el argumento era que Clinton había negado, o sea, oficialmente no puedes destituir a un presidente por tener un affair con una becaria en la Casa Blanca, porque no está reconocido como delito y además probablemente no sea lo peor que haya pasado en ese edificio en lo referido al mundo sexual. Pero vamos, no hace falta ir a Kennedy, es que hasta Harding, o sea, parece que aquí las cosas que han ido a hacer los presidentes en la Casa Blanca no se lo puede usted ni imaginar. Pero en algún momento se entendió que alguna declaración que había hecho él lo había negado y por lo tanto si se demostraba que había habido relaciones sexuales, pues había un caso de perjurio. Entonces intentó montar un impeachment contra él por el tema de haber podido cometer algún tipo de perjuro. Hay que decir que no se pudo demostrar, se habló al final, no fue sexo, fue juguetear con el puro y hacer como que el puro era lo que no era. Bueno, lo que fuera, él tuvo que aclarar que es algo muy humillante, pero las mayorías de las cámaras fallaron a su favor, como ha pasado ahora con Trump, por cierto. Me acuerdo que aquí con Trump se informó hace poco impeachment, que en Estados Unidos decían esto es una parida que no va a durar ni 2 días, pero aquí en España lo presentaron como Trump podría caer en cualquier momento. Bueno, cosas. En el caso del impeachment de Clinton, pues tampoco fue algo realmente muy serio, fue más el escándalo mediático. Pero voy a decir una cosa, los medios dieron mucho bombo al caso, pero no hicieron campaña contra él. O sea, se habló muchísimo del caso Lewinsky, juicio de qué vergüenza, tenemos a un mentiroso en la Casa Blanca, editorialmente pedimos que dimita. No. Ningún medio que podamos considerar relevante, otra cosa es lo que puede hacer algún medio pequeñito, religioso y tal, pero ningún medio que podamos considerar relevante como los que hemos citado. No se lo tomó en serio, ¿no? Campaña de debería dimitir Clinton o deberían echarle. Por tanto, sí, hablaron mucho del caso, era porque era gracioso, pero casi se habló más, fue más terreno para los humoristas. Decir, mira, qué ridículo, pero nadie en serio intentó de verdad echarle de la Casa Blanca. Y además su mandato en el fondo no fue malo. O sea, el mandato de Clinton tampoco fue una era Clinton como la era Reagan, no cambió mucho, cumplió. Pero si alguien creía que Clinton podía ser un segundo Carter, se parecería más a un segundo Kennedy o un segundo Lyndon Johnson que a un segundo Carter. O sea, fue bastante más digno. Y de hecho, cuando él se va, es verdad que pierden los demócratas con Gore, pero pierden por muy poquito. No estamos hablando, por tanto, de una herencia demócrata mala. De hecho, en las elecciones de 2000, elecciones rarísimas por muchos aspectos en el famoso recuento, en el fondo hubo más votos a Gore que a Bush Jr., que es una de las cosas más graciosas que ha pasado y que tiene que ver con el reglamento de los Estados Unidos. Pues, JF, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a quedar en esa elección donde George Bush hijo Jr. sale elegido presidente y nos metemos en la próxima semana de enero también con cómo cambia el mundo con el atentado a las Torres Gemelas, la guerra de Afganistán y esos 8 años de George Bush hijo.
De todos modos, cierro con un tema de este. La gente recordará que las elecciones fueron muy raras y hubo un recuento muy raro por Florida. Que no se olviden, lo piensen en las elecciones que tenemos ahora, que en Estados Unidos tiene que ver siempre ganar las elecciones con el número de estados en los que ganas. Bush Jr. fue presidente sin ser el más votado, por lo tanto no hace falta que Donald Trump tenga más votos que Biden si gana los estados en los que tiene que ganar. Pues JF, lo vamos a dejar aquí. Si te parece, la próxima semana continuamos en este serial muy interesante para irnos preparando de cara a las elecciones norteamericanas de las presidenciales. Un abrazo muy fuerte.